Bueno, bon día. Entre les lectures que podemos facer de les elecciones gallegues hai d'elles cosas que creo que son pa sorrayar. La primera y evidente, que el Partido Popular é hexemónico en Galicia, pero hai que tener en cuenta que nestas elecciones onde se supón que el PP tamén foi ascendente, en el contexto estatal resulta que saca un punto menos y 2 escaños menos. Saca más votos porque la participación es más alta, pero bueno, eso pasa ellos también a las demás fuerzas políticas. Por lo tanto, el PP non está en un momento tan ascendente como quiere hacer creer. Aunque también es verdad que con las elecciones autonómicas nunca, y además yo creo que se midieron en clave muy gallega, cosa que llevo fundamentalmente para los gallegos, pero que en todo caso apunta que los intentos de extrapolar posiblemente en muchos casos no están muy acertados. La ultraderecha sigue donde estaba, que es la irrelevancia más absoluta en Galicia, y eso creo que es muy buena noticia. También es, pero buena noticia, que el BNG se afite como la alternativa política al PP. El turnismo bipartidista en Galicia nunca tuvo mucho aquel, pero ahora menos todavía, porque esta ya la tercera vez que seguida que el PSOE queda como tercera fuerza política y además desplomándose, porque repito, todo el voto anti-PP, o sea, la izquierda y casi posiblemente todo el voto anti-PP o buena parte de él quedó concentrado en torno al BNG. Que las plantillas no funcionen y evidente, porque Podemos y Sumar sacan unos resultados muy ruinos. En el caso de Podemos son directamente catastróficos, pero bueno, en el caso de Sumar tremendamente floxos, teniendo en cuenta más que la cabezalera de Sumar pues llega y que se implicó claramente en la campaña. Y en todo caso yo creo que la dirección fundamental que hemos dejado es la necesidad de una izquierda apegada al país, que ya no valen los clubs de fans, que esta nueva política que se nos quiso vender en el fondo ya era muy vieja, ya el partido de notables del siglo XIX, donde llega una personalidad teóricamente carismática y todos los demás van detrás, y que funciona más básicamente en base a cargos públicos. El BNG hay un proyecto clásico de Frente Amplio, con una base militante muy fuerte, con pluralidad de partidos, con pluralidad de corrientes, con un correlato sindical también muy potente. O sea, lo que es un proyecto de izquierda clásica, que sabe leer bien los tiempos nuevos, pero hay un proyecto de izquierda clásica, y yo creo que ahí es donde teníamos que mirarnos en otras partes del Estado. Y es necesario, si queremos plantar cara a la derecha reaccionaria y presentar una alternativa al turnismo, no solo al PP, sino al turnismo, PP-PSOE, y es necesaria una izquierda apegada al terreno, una izquierda que piense en clave de país. Y en el caso de Asturias, evidentemente, pensar en clave de país y pensar en clave asturiana.